Bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de la clase de hoy. No sé si tienen, tal vez ahora en el recreo, cuando fueron a tomar café, cuando se ducharon o algo por el estilo, se les vino a la cabeza alguna cosa, alguna pregunta que tenían del programa del curso lectivo o cosas por el estilo. No sé si tienen alguna pregunta, por si tienen alguna pregunta para resolverla de una vez. No hay preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a iniciar con algo que yo al principio de este curso no hacía, pero que después me pareció absolutamente pertinente, que es una historia sobre los sistemas espaciales, que yo digo una muy resumida historia y un poco de proyección, de una perspectiva de hacia dónde están tendiendo los sistemas espaciales. Creo que esta perspectiva a veces es bien interesante, sobre todo porque muchas veces la gente no sabe de dónde viene alguna cosa o hacia dónde está tendiendo. Y pues vamos a ver que son cosas, que muchas de esas cosas tienen relación con el estado actual de la tecnología. Yo inicio con este punto, porque como vamos a iniciar con astrodinámica, el hecho es que cuando Copérnico plantea finalmente el hecho de que el Sol se encontraba en el centro y no la Tierra, que la Tierra giraba alrededor del Sol, cambia la perspectiva de cómo se mueven los cuerpos celestes en el espacio. Y esto es fundamental y es el inicio de lo que nosotros ahora conocemos como astrodinámica. De hecho, Copérnico plantea que el Sol está en el centro, pero una serie de astrónomos después de esto, y vean que la astronomía también es muy importante en este sentido, descubren, dicen, Copérnico dice, giran en círculos concéntricos alrededor del Sol, pero después Kepler dice, "Em, esto no es tan cierto, porque yo veo que si giraran alrededor de manera concéntrica, con círculos, entonces este planeta que este tiempo de acá y este tiempo de acá son los mismos, giran una cantidad angular completamente diferente, ¿verdad? En esos dos puntos. Entonces, estos no pueden ser circulares, sino que son elipses. Y lo curioso de Kepler es que Kepler plantea una serie de postulados matemáticos que explican la forma de la órbita, pero que no plantean matemáticamente por qué la órbita es de esa forma. Por ejemplo, Kepler dice que en una órbita, cualesquiera que va a ser una órbita elíptica, un cuerpo celeste va a recorrer la misma área en el mismo tiempo. Así que, por ejemplo, si en este punto a este punto duramos 10 minutos y de este punto a este punto duramos 10 minutos también, resulta que esta área y esta área son exactamente la misma. De hecho, eh, el trabajo de Kepler ha sido tan importante que en general a una órbita perfecta, a una órbita sin perturbaciones, que solamente es producto de la gravitación de los planetas, se le llama órbitas keplerianas. Y a los elementos orbitales se les denomina también elementos keplerianos. Pero llegó nuestro amigo Newton y nos planteó que las órbitas tienen esa forma, que la razón de ser de los objetos girando alrededor de un planeta, girando alrededor de otro planeta, y la razón por la que los objetos caían al suelo era la misma razón. Y por eso llamamos a la ley de la gravitación de Newton ley de gravitación universal, porque él no solamente habla de que un planeta gira alrededor del otro, sino que habla de que un objeto cualquiera
genera una atracción sobre otro objeto relacionada con su gravedad. Por eso estamos hablando en términos universales y que la gravitación universal es directamente proporcional a la distancia a la que se encuentran, perdón, directamente proporcional a la masa a la que se encuentra cada uno de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de los objetos. Y ustedes con esta fórmula pueden plantear cualquier órbita kepleriana existente. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante y por eso es gravitación universal. No solamente aplica a los planetas, sino que va a aplicar eventualmente a las naves espaciales que se encuentren alrededor de un planeta. Después, nosotros hablamos siempre de Tsiolkovsky, y disculpe si alguien sabe ruso porque probablemente no lo estoy pronunciando bien, como el padre de la cohetería. Tsiolkovsky plantea que un objeto puede volar en el espacio debido a la conservación del momento lineal de ese objeto. Entonces, por ejemplo, si este objeto, qué sé yo, un cohete, que tiene una masa m, que es la masa del cohete, más un delta m, que es el propelente al que ustedes van a utilizar para mover el objeto, si utilizan ese propelente a una cierta velocidad, delta m por delta v, para que el objeto se conserve, el momento se conserve, este otro objeto se va a mover en el otro sentido. Esto es fundamental y es bien interesante, porque incluso en el siglo anterior, periódicos tan importantes como el New York Times, cuando Goddard plantea que se va a poder volar en el espacio utilizando este principio, dicen que ningún objeto se puede mover en el vacío, puesto que requiere de un medio que le genere como quien dice, la fricción, la sustentación, la posibilidad de utilizar ese medio para moverse así. Entonces, cuando Goddard hace esos experimentos y dice que se va a poder volar en el espacio a través de cohetes, el New York Times saca un reportaje diciendo que es imposible moverse en el espacio. Y de hecho, el New York Times, su aclaración la realiza únicamente el día antes de que Armstrong y Aldrin llegaran a la Luna. Tarde pero seguro. Por eso es que en estas cuestiones de ciencia e ingeniería, a veces hay que ser bastante críticos, ¿verdad? Y no solamente creer lo que alguien pueda poner sin algún sentido de la conceptualización física. Ya vamos a estudiar cuál es qué es lo que plantea Tsiolkovsky respecto al movimiento de los sistemas en el espacio. Goddard no es el creador de los cohetes, porque evidentemente los chinos utilizaban la pólvora desde hace muchísimo tiempo en lo que nosotros denominamos cohetes sólidos. Sin embargo, Goddard crea el primer cohete líquido. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque los cohetes líquidos nosotros podemos regular la cantidad de propelente que estamos utilizando y por lo tanto controlar adecuadamente nuestra velocidad, controlar adecuadamente nuestro empuje. Entonces, por ejemplo, en un cohete líquido usted puede controlar si saca mucho, si saca poco, si lo apaga, si lo enciende. En cambio, un cohete sólido, como vamos a estudiar después, un cohete sólido, si usted enciende el cohete ya no lo puede apagar. Es totalmente diferente. Es literalmente como un cachiflín, así, literalmente un cachiflín es un cohete sólido. Y aquí hay un pequeño video que voy a abrir desde aquí para que lo vean sobre Robert Goddard. No sé si cuando les puse compartir, ah, les puse compartir con sonido. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo por un segundo. Porque cuando comparto, me pregunta si comparto. Aquí está. Include computer sound. Ahora sí. Entonces ahora sí, sí deberían escucharlo.
Robert Goddard, the American rocket pioneer. Yankee inventor, dreamer. They called him the Moon Man and laughed. But on his own, he went ahead designing, inventing, and testing. His first proving grounds were on his Aunt Effie's farm in Auburn, Massachusetts. The neighbors complained. With a grant from Daniel Guggenheim, he moved to New Mexico with his wife Esther, who was also his camera woman. Goddard had invented and launched the world's first liquid propellant rocket in 1926. And in the end, he accumulated more than 200 patents for everything from staged rockets to fuel pumps and clustered engines. By the year 1930, his rockets achieved a speed of 500 miles per hour and an altitude of 2,000 feet. This was the year in which the 3 Apollo astronauts were born. Goddard had a vision of the age of space, but the world was too slow to make it happen before his death. Thank you, Robert Goddard, for your inventiveness and perseverance. Bueno, este es un ejemplo entre tantos ejemplos de la historia de cómo las personas adelantadas a su tiempo, a pesar de las críticas que recibieron, generaron aportes fundamentales a la historia. Si no fuera por los desarrollos de Goddard, en este momento probablemente no tendríamos el desarrollo espacial que tenemos en este momento, no tendríamos el desarrollo de todos los sistemas de monitoreo climático o de esa naturaleza, y probablemente a la larga no podríamos estarnos comunicando de manera remota con todo lo que esto podía implicar. Por eso a mí me parece que cualquier persona que estudia sistemas espaciales debería saber quién es Tsiolkovsky y quién fue Goddard. Eh, Además de esto, hay algo para bien o para mal que es fundamentalmente importante. Hay una diferencia en lo que es alcanzar el espacio y lo que es llegar a órbita. Llegar a órbita tiene que ver con la velocidad y no necesariamente con la altitud. Y esto lo vamos a explicar muchas veces en este curso, pero voy a usar la pizarra para hacer la primera vez de muchas que vamos a explicar esto. El asunto es que aproximadamente que lo que nosotros definimos como atmósfera tiene muchísimo que ver con lo que les dije antes de la sustentación. El hecho es que las partículas atmosféricas son suficientemente densas para que un avión tan horrible como el que acabo de dibujar, por su velocidad y por el efecto de las alas, genere un efecto que se llama sustentación. Resulta que a una altitud que anda entre los 80, 90 kilómetros, alguna cosa por el estilo, por más velocidad que tenga un avión, no, no va a poder generar sustentación suficiente para poder volar. Y ahora vamos a discutir cómo es que vuela un satélite entonces, ¿verdad? Y no cometer el mismo error que cometió el New York Times en su momento. Entonces, existen varias líneas que se definen como la línea del espacio. De hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en general definió esa línea como aproximadamente 80 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y este es el reclamo, por ejemplo, de Richard Branson de que ellos cruzaron esa línea. La línea definida de manera cuasi universal, en el sentido de que ninguna organización define una línea más allá de esa línea, como el espacio, es la línea de Kalman, que es aproximadamente a 100 kilómetros
sobre la superficie terrestre. No quiere decir que antes de eso haya mucha atmósfera y después de eso no, pero en general la mayor cantidad de organizaciones, incluyendo la Federación Internacional de Aeronáutica, definen esa línea como la línea del espacio. No hay una definición única, universal, pero esa es la, digamos, ese es el concepto más estricto conocido. Entonces, cualquier cosa que cruce esta línea se considera que llegó al espacio. Entonces vean que hay algo bien interesante. Ustedes perfectamente podría ser que estén en órbita, que ahora vamos a explicar qué quiere decir estar en órbita, y estén a, qué sé yo, a 250 kilómetros, digamos que esto esté a 250 kilómetros sobre la superficie terrestre, y perfectamente algún otro objeto puede hacer un vuelo de esta naturaleza y cruzar por encima de los 250 kilómetros, qué sé yo, 400 kilómetros, pero no tener velocidad suficiente para permanecer en órbita y hacer un vuelo suborbital a pesar de su altitud. Entonces, lo que se considera vuelo al espacio es cruzar en general alguna de estas líneas, típicamente la línea de los 100 kilómetros. Dicho esto, el objeto humano que por primera vez cruzó la línea de los 100 kilómetros fue el cohete B-2 alemán. Esa es la realidad, que fue un cohete, un misil desarrollado por los alemanes para apuntar hacia ciudades como Londres, en un contexto terrible como la Segunda Guerra Mundial, y el ingeniero líder de este proyecto fue el famoso Werner von Braun, que trabajaba en ese tiempo para el gobierno alemán desarrollando este tipo de cohetes. Este cohete fue el primer cohete que cruzó la línea de lo que se considera el espacio. Ellos fueron los primeros en llegar al espacio, con una intencionalidad diferente, pero esa fue la realidad. Luego, diferente a llegar al espacio, el primer objeto en llegar a órbita fue el Sputnik, desarrollado por una gran cantidad de personas liderados por el ingeniero en jefe Sergei Korolev. De hecho, Korolev fue un secreto, la existencia de él fue un secreto hasta que murió. Los rusos su identidad la mantuvieron en secreto. Y aquí vamos a hablar de lo que es órbita. Vamos a hablar de manera un poquito más fuerte, pero cuando nosotros hablamos de órbita, estamos hablando, por ejemplo, si ustedes lanzan un objeto, ustedes están aquí en un planeta así como en Rick and Morty, que es un planeta pequeño, y lo tiran, el objeto cae. Si ustedes lo lanzan más fuerte, el objeto cae. Pero si ustedes lanzan un objeto con suficiente fuerza para que la masa del planeta con el que están trabajando lo atraiga, ¿verdad? Si el objeto no fuera atraído por el planeta, evidentemente el objeto seguiría directo, ¿verdad? Por lo que nos dice Newton, seguiría directo para acá. Pero la fuerza de atracción del planeta hace que ese objeto vaya curveando su trayectoria. Pero si resulta que la caída de ese objeto se realiza a la misma velocidad a la que se curva el objeto celeste a través del cual está cayendo, entonces ese objeto se encuentra efectivamente en órbita. Entonces, estar en órbita, tiene que ver absolutamente con la velocidad a la que un objeto está girando alrededor de otro objeto celeste, o de otro objeto en general. Entonces, estar en órbita es una caída constante de ese objeto, es un equilibrio de fuerzas. Y de hecho, si no hubiera ninguna perturbación, el movimiento orbital, que es un equilibrio de fuerzas, se mantendría de manera permanente hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, eh, usualmente hay perturbaciones
que son no conservativas, de fuerzas no conservativas, hacen que ese objeto vaya perdiendo la energía que tiene y por lo tanto vaya decayendo, que ese es el caso de los satélites que se encuentran en órbita alrededor de la Tierra en general, a pesar de que dependiendo de la altitud van a caer más rápido o más lento. Esta es una primera aproximación a la explicación de qué es órbita, porque vamos a ir viendo eso en las primeras veces que vamos a dar este curso. Aproximadamente la velocidad para permanecer en órbita alrededor de la Tierra anda por ahí de los 7, 8 kilómetros por segundo. Entonces ustedes tienen que desarrollar una velocidad aproximada de 7, 8 kilómetros por segundo para que el objeto se mantenga en rotación alrededor de la Tierra en general. Obviamente, en otros objetos con menos masa necesitamos menos fuerza, por esa razón. Por ejemplo, si ustedes ven el lanzamiento de los astronautas de Apolo de vuelta hacia la órbita lunar, no necesitan un cohete gigantesco, sino que necesitan una cápsula bastante más pequeña, ¿verdad? Entonces, dicho esto, el primer objeto que llegó a órbita fue un objeto de tamaño de una bola de fútbol de playa, ¿verdad? De aproximadamente unos 40, 50 kilogramos y desarrollados en general o sea, liderados por Sergei Korolev, un, un tipo impresionante que hizo unos desarrollos impresionantes en Rusia y del que realmente muchas veces las personas que estudian el área espacial no conocen lo suficiente o lo merecido. Así se desarrolla la carrera espacial, primero llevando un primer animal al espacio, como fue la perrita Laika, y después llevando el primer hombre y la primera mujer al espacio, como Yuri Gagarin y Tereshkova. Vean que el asunto es bien interesante y esto yo siempre se los describo porque tal vez, ¿cómo decirlo? Las personas que estudian la historia de manera un poco ambigua no entienden o no conceptualizan que la primera carrera espacial fue una carrera absolutamente militar y armamentista. Y esto es fundamental. Creo que es fundamental para entender qué fue lo que pasó. Porque vamos a explicar esto. El primer cohete era una arma tal cual, que era el B-2. Llevar a órbita a un objeto tiene un objetivo absolutamente militar. Absolutamente militar. ¿Por qué un objetivo absolutamente militar? Bueno, póngase a pensar en esto. Si usted puede poner en órbita un cohete, quiere decir que usted puede poner una bomba en cualquier parte del mundo sin que nadie se obstaculice. O usted puede poner un satélite con una cámara y tomar fotografías de cualquier parte del mundo sin que nadie se obstaculice. De hecho, el Sputnik llevaba un radio que hacía bip, 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 ¿verdad? El famoso bip del Sputnik. Entonces, cuando pasaba por el rival, los Estados Unidos, ¿verdad? La gente podía encender su radio y escuchar al satélite para darse cuenta de que efectivamente se había lanzado un satélite por parte de los soviéticos. Entonces, imagínense la situación, y esto si ustedes ven algunos documentales, lo explican claramente. Cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik, eh, llegan al presidente de los Estados Unidos y él pide una perspectiva de cuál es la situación en ese momento y los altos comandos estadounidenses le dicen al presidente estadounidense, en este momento la Unión Soviética puede poner una ojiva nuclear en Washington ya, hoy, ¿verdad? Entonces, en esta competencia, en esta famosa Guerra Fría, esa perspectiva es terrible porque una de las potencias no tiene la capacidad que tiene la otra potencia y en esa competencia siempre se busca tener la misma capacidad para poder compensar y que esa sea la manera de evitar que la otra potencia haga algo contra uno. Usted le dice, bueno, usted puede poner una bomba en Washington, pero yo la puedo poner en Moscú. Entonces no, nadie va a poner ninguna bomba en ningún lado, pero si yo puedo hacer una cosa y usted no la puede hacer, ya puede ser problemático. Así que por algunos días, meses,
la Unión Soviética podía hacer algo que Estados Unidos no podía hacer. Y cuando Estados Unidos empieza a desarrollar eso, los soviéticos ponen gente en el espacio. Son objetivos totalmente militares, siguen siendo objetivos totalmente militares, porque por ejemplo Gagarin y Tereshkova tuvieron la posibilidad de observar desde el espacio a los Estados Unidos sin ningún problema. Creo que alguien está experimentando con la cosa de ver la pantalla. Funciona bien, ¿verdad? Eh, entonces tuvieron, no, no se preocupe, no se preocupe, pero sí es importante. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, entonces puedo utilizar la pantalla y cosas por el estilo. Eh, entonces, imagínense que ellos pudieran observar a cualquiera de los países desde el espacio y poner un piloto desde el espacio. En ese momento se consideraba que la Unión Soviética efectivamente había ganado la carrera espacial porque había llegado al espacio primero. Los estadounidenses, bien inteligentes, dijeron, no, 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 no. La carrera espacial no es llegar al espacio, la carrera espacial es llegar a la luna. Si ustedes se ponen a pensar, y obviamente qué dicha que llegaron a la luna y definitivamente lo lograron, y primero que los soviéticos que también querían llegar a la luna, eh, llegar a la luna no tenía un objetivo militar tan claro como los objetivos militares que implicaron las misiones del Sputnik o las misiones Vostok, ¿verdad? Pero tuvieron un mensaje claro de que el desarrollo tecnológico estadounidense en ese momento era superior al desarrollo tecnológico ruso en ese momento, lo cual efectivamente lo era. Y así los estadounidenses pusieron a personas en el espacio. En ese tiempo, solo hombres. eh, Lamentablemente, en este momento no ha volado ninguna mujer al espacio, perdón, a la luna, pero esperamos que en esta misma década ese error histórico sea corregido con las misiones que se van a desarrollar en la luna. Yo les debo decir a ustedes, sinceramente, ustedes son afortunados, afortunadas, porque cuando yo era estudiante de ingeniería, no, estábamos casi que en un bache de la exploración espacial, pero ustedes están estudiando sistemas espaciales en lo que se denomina la segunda carrera espacial y va a ser una cosa completamente explosiva que está iniciando ya en esta década con estas competencias. Y es bien interesante porque yo he leído comentarios en redes diciendo, ¿cómo es posible que alguien diga que hay un mérito en llegar a 100 kilómetros cuando el hombre ha llegado a la luna? Y yo justamente le comentaba a alguna gente que son cosas diferentes, que los vuelos, por ejemplo, que se han realizado en las últimas semanas, no son como el vuelo de los hermanos Wright, o no son como ni siquiera como el vuelo de Lindbergh, ¿verdad? De cruzar el Atlántico, sino que son más bien como la primera vez que se utilizó un avión para hacer vuelo comercial, que el asunto no está en la llegada, sino en el costo. El costo de llevar astronautas a la Luna, el proyecto Apolo, significó el 4% del presupuesto federal de los Estados Unidos. Y evidentemente es prohibitivo para, para cualquier persona, ninguna persona, por más rica que fuera en ese momento, incluso por más rica que fuera ahora, tenía la capacidad de pagar por su propia cuenta la llegada a la luna. Y eso es bien interesante. De hecho, hay un hecho que a mí me parece bastante destacado en una época francamente machista, que fue bien interesante. Resulta que muchos de los cálculos que ahora ustedes realizan con computadoras, eh, eran realizados de manera serial por personas en general, mujeres, y eran muy capaces estas mujeres de desarrollar estos cálculos, porque en ese momento ese tipo de cálculos no era considerado una labor de alto valor agregado. Como estas mujeres trabajaban en este tipo de computación, cuando esos cálculos seriales fueron realizados ya por máquinas y no por personas, fueron las mismas mujeres las primeras personas que realizaron esa programación. Pero como siempre, cuando algo ya adquiere valor, entonces los hombres se lo quitábamos de las mujeres. Y la mayoría de los desarrollos de software de misiones como Apolo
se dieron por parte de mujeres. Por ejemplo, Margaret Hamilton, que estuvo a cargo del programa de la navegación del el módulo Apolo que llegó a la Luna, ¿verdad? Aquí con libros de la programación completa de esos sistemas. Entonces tuvieron un rol fundamental en ese tipo de misiones. Hay otras misiones que no son tan, abro comillas, sexy, cierro comillas, pero que son fundamentales para lo que nosotros conocemos como el desarrollo de la ingeniería espacial en este momento, como los avances comerciales. El primer satélite comercial que fue lanzado al espacio, conocido como el Telstar 1, que por cierto, según recuerdo, por favor no me crean esto de memoria, pero creo que fue así, transmitió las Olimpiadas de Tokio, no estas Olimpiadas de Tokio, sino las otras Olimpiadas de Tokio, de manera transcontinental, ¿verdad? Fue desarrollado por un laboratorio que se conocía como el Bell Labs, que fueron los desarrolladores del transistor, los desarrolladores del primer satélite. En su momento fue el laboratorio más innovador del mundo y creó toda una nueva perspectiva en que ya los logros no eran geopolíticos slash militares, sino que los logros o los desarrollos del área espacial tenían que ver con el valor comercial de las misiones con las que nosotros estábamos trabajando. Y Telstar fue lo primero de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos ahora alrededor de la Tierra? Una gran, gran cantidad de satélites está alrededor de la Tierra. Muchos o pedazos de cohetes o pedazos de satélites, pedazos de pintura y cosas por el estilo. La órbita se encuentra completamente llena de satélites, de pedazos, de naves, y hay un problema que existente, el problema de la basura espacial, que tal vez es uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo en el desarrollo de la ciencia y las tecnologías espaciales. Entonces, pues sí, hay un montón de satélites, creo que en este momento hay como, recuerdo que me parece que habían unos 1.600 en operación, pero que había más de 60.000 piezas en ese sentido. Tenemos también grandes desarrollos como la nave espacial más grande que ha creado el ser humano, que por cierto le acaban de renovar una pieza rusa, por cierto, que se dio una misión en estos días, la Nauka, que fue que reemplazó otra pieza rusa de la Estación Espacial Internacional. Y eh, el asunto es que, vamos a ver, yo en estos me gusta ser muy, muy transparente y me gusta dar una adecuada perspectiva. Sin duda, los Estados Unidos es el país que más invierte en el área espacial, como ustedes lo ven en esta gráfica. Sin duda, la NASA es la agencia más poderosa que hay en el mundo. Por supuesto, eso es un hecho, pero ni de lejos son el único protagonista en el área espacial, ni NASA o Estados Unidos son la única organización a nivel mundial que existe en esta área. El- Existe una gran inversión por parte, por ejemplo, de la Unión Europea, de los países asiáticos, China, Japón y la India, de los rusos también, que tienen un gran desarrollo, e incluso de países en Latinoamérica que tienen una cierta inversión importante en el espacio, las más importantes, entre Brasil y Argentina. Y yo sé, porque siempre que pongo esta gráfica me lo preguntan, que la gente me dice, profesor, ¿por qué aparecen esos 83 millones en Nicaragua? La respuesta corta es no lo sé. La respuesta larga es lo que yo creo saber, que es que los rusos realizaron una inversión importante en radares relacionados con su red GLONASS, que GLONASS es el equivalente ruso del GPS y que probablemente esa inversión de ese año tenga que ver con esa parte, ¿verdad? Aunque desconozco si hay algún otro tipo de inversión. En su momento Nicaragua habló de la posibilidad
de comprar un satélite chino para que diera servicios en Nicaragua y Centroamérica, pero esta compra, este proyecto no se ha, no se ha desarrollado todavía, básicamente. Muy bien. Entonces, también hay misiones interplanetarias porque tenemos la capacidad robótica de llevar misiones a diferentes partes del sistema solar. Y así hemos desarrollado como humanidad. Vamos a, vamos a hacer esto porque me gusta para verlo aquí. Misiones a Marte, como 38 misiones. Misiones a la Luna, con 72 misiones. Y así por el estilo se han desarrollado misiones incluso a algunos asteroides y cosas por el estilo. Misiones a Júpiter, incluido Juno, Saturno, Urano, que es la misión Voyager a Neptuno. Y por aquí están otras misiones que han llegado a diferentes partes del sistema solar y que nos han permitido explorar cómo se desarrolla el sistema solar y por lo tanto de dónde nosotros venimos. Y esos desarrollos han sido interesantísimos, ¿verdad? Porque nos dicen mucho, no solamente del otro planeta, sino del desarrollo de la Tierra como tal y cómo nosotros podemos navegar en el espacio. Así, yo siempre pongo esta portada que salió cuando se cumplieron en 2019, se cumplieron el 50 aniversario de la llegada de la humanidad a la Luna, de la llegada tripulada de la humanidad a la Luna, y se hablaba de los próximos 50 años. Y estoy hablando de una revista que es de economía, de Economist, ¿verdad? Tal vez la más conocida en la parte económica. No es una revista de sistemas espaciales, ni siquiera es una revista de ciencia y tecnología, sino que es una revista de tecnología, digo, de economía. Y habla de que lo que se conoce como espacio 2.0 es un cambio de paradigma entre las grandes inversiones públicas de agencias espaciales, como las que ustedes acaban de ver, hacia inversiones privadas de muy alto valor agregado. O sea que ya el desarrollo del área espacial no tiene que ver con razones geopolíticas o que es la conceptualización, digamos, de la mayoría de las personas, sino que tiene que ver con el hecho de que hay oportunidades de generar ganancias para empresas privadas con el desarrollo espacial. Así, ¿por qué se da ese desarrollo? Lo fundamental es la disminución del costo de lanzar objetos al espacio. En esta gráfica, ustedes pueden ver cuál es el costo nada más de lanzamiento por kilogramo de objetos al espacio, como en su momento eran $1 millón con el Vanguard, hasta que con el Falcon Heavy llegaba a menos de 7, 3 $1,000 por kilogramo. Aquí les doy un ejemplo bien interesante y me gusta usar ejemplos de diferentes países porque yo, si ustedes estudian sistemas espaciales, tienen que sacarse de la cabeza que este desarrollo solo se puede realizar en un país o una serie de 3, 4 países. Muy bien. El transbordador espacial aproximadamente gastaba $19,824 por kilogramo. El Ariane 5, 10,000, el Soyuz 7,000 y el H2B 7000, que es el desarrollo japonés. Ahora, existen otros desarrollos que disminuían considerablemente el costo de lanzar un kilogramo al espacio, como los cohetes chinos que costaban $5,000, los cohetes indios que les voy a contar. Hay algo bien interesante del desarrollo de la tecnología espacial india. La tecnología espacial india y la Agencia Espacial India, por ser un país en desarrollo, a pesar de ser un país gigantesco, siempre se enfocó en disminuir, en ser muy efectivo en el costo. Entonces, hacer las cosas con una buena relación costo-beneficio. Y por lo tanto, cuando en otros desarrollos fueron desarrollos que estaban más enfocados en lo militar,
como lo fue el transbordador espacial en su momento, eso sería una clase completa sobre el transbordador espacial, los indios se enfocaron en disminuir el costo. Así que los indios, antes de los desarrollos del Falcon 9 o los Falcon 9 reutilizables que llegan a $1930 por kilogramo, eran el grupo que lanzaba a un costo mucho más barato el lanzamiento espacial y por lo tanto en la actualidad la agencia espacial que está en mejor posición de competir a Falcon, a SpaceX en costos son los indios y no ninguna de las otras agencias porque nos enfocaron en la parte de costo-beneficio. Que son cosas bien, bien interesantes. El asunto de costo tiene que ver, y esto lo vamos a estudiar después con la parte de lanzamiento, con lo que Elon Musk siempre decía, siempre dice que es muy diferente que un cohete usted lo utilice una vez para lanzar un objeto al espacio, que es como que ustedes volaran en un avión y después de eso agarran el avión y lo desecharan. Sería carísimo volar en avión. De hecho, debido a la ecuación de cohetería que vamos a estudiar después, de lo que se lanza al espacio entre propelente, masa del cohete y todo, aproximadamente solamente el 2% es la carga útil. El 2% de masa de la carga útil que se pone en órbita. Después de eso, de hecho, el transportador espacial buscaba ser reutilizable y así reutilizaba los cohetes sólidos que llevaba en los laterales, pero después de reconstruirlos y el transbordador espacial. Sin embargo, este sueño de la reutilización del transbordador espacial no fue tal. Cada lanzamiento del transbordador espacial costaba $1.000 millones aproximadamente. Y, pero después, en los desarrollos actuales, se están reutilizando etapas de los cohetes. Así que esta etapa que lanzó esta carga, que sigue siendo el 2%, no, no significaba que esta etapa de acá se desechaba completamente, sino que se podía reutilizar y por lo tanto eh, poder aprovechar el sistema para volver a volar y reducir considerablemente el costo de volar al espacio. Y ese es, estos sistemas de reutilización definitivamente son los que van a activar fundamentalmente la revolución que nosotros llamamos espacio 2.0. Van a hacer que sean financiables, que sean factibles misiones que en su momento eran muy caras. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se viene? ¿O por dónde creen que va el asunto? Para esto creo que ahora sí vale la pena tomarnos un descanso un poquito más largo porque hoy vamos a estar trabajando bastante rato, aprovechando. Entonces, vamos a tomarnos un descanso ahora sí de unos 15 minutos. Son las 9:20, entonces volvemos a las 9:35 para que puedan descansar, tomar café, etcétera, etcétera. Y después, no, vamos a hacerlo de 20 minutos, ¿está bien? Creo que es suficiente. Son las 9:19, 9:20. Volvamos por favor a las 9:40 para ver qué es lo que se viene. Entonces, voy a dejar de grabar. Por cierto, no me han hecho ninguna pregunta, pero cualquier cosa, podemos ver las preguntas ahora. Voy a dejar de grabar en este momento y